En esta oportunidad, mis amados hermanos, quisiéramos venir al Evangelio según San Mateo. Tal como habíamos estado anunciando, ya desde hace algunos meses, había estado sintiendo el deseo de poder compartir con ustedes acerca de el conocido Sermón del Monte, o también conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas. En realidad, hermanos, esto de el Sermón del Monte fue Agustín de Hipona el que le puso el nombre del Sermón del Monte. La escritura ha sido escrita de una sola vez, de corrido, por así decirlo, que no tiene lugar para títulos, subtítulos, sino que esos fueron agregados después, fueron agrupados por capítulos, fueron agrupados después por versículos para facilitarnos el estudio y la lectura de la palabra. Pero en la medida de que estas personas, como por ejemplo Agustín de Hipona, que fue una vida de gran bendición, llamémoslo así hoy en día, tanto para la Iglesia Católica como también para nosotros los cristianos llamados, ¿verdad?, algunas veces despectivamente llamados protestantes. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué le llaman protestantes? ¿Se protestaron o qué fue lo que sucedió? En realidad, hermanos, bueno, yo ya me estoy metiendo en harina de otro costal, como dicen, pero lo de protestantes fue una connotación que dieron por causa de que Martín Lutero, ¿verdad?, dio una protesta de cómo se estaban manejando las cosas de Dios de una manera no digna. Entonces, él dio esa manifestación y desde entonces, hermanos, a los que siguieron por esa línea se le dio la connotación de protestantes. El Sermón del Monte, quisiera tomar esta porción desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En realidad, este sermón termina hasta el capítulo 7. Es decir, hermanos, es una exposición de varias enseñanzas y no corresponde, ¿verdad?, a lo que se conocen como las bienaventuranzas, que termina hasta el versículo 12, sino que se corre hasta el capítulo 7. Todo eso es conocido como el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque desde ese lugar, desde un lugar alto donde el Señor da estas enseñanzas. Nosotros para nuestro estudio de hoy vamos a tomar solamente del versículo 1 hasta el versículo 12. Y aunque la meditación solamente será en los primeros 2 versículos en esta mañana. Leemos aquí en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre precioso, en esta tarde, en esta mañana, Señor, nosotros queremos reconocerte como
el Dios de toda buena dádiva, como el Dios que ha venido para ser de bendición a su pueblo y a sus hijos. Bendícenos en esta mañana, Señor, con la exposición de tu palabra, así como nos has bendecido al abrirnos las puertas de los cielos para alabarte y para adorarte. Bendícenos ahora enseñándonos, Señor, las enseñanzas del reino a nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestra meditación en esta hora, mis hermanos, solamente va a estar basado en 2 versículos. De hecho, quiero decirles de que hay, no sé cómo nos va a llevar el Señor, pero yo de seguro cuando veo todo el texto, yo logro ver que por lo menos hay unas 20 enseñanzas solamente en esta porción de la Escritura. Pero esta parte me llama mucho la atención. Dice la Escritura, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y aquí vemos la obra del maestro, bien propicio para el día de hoy. Y abriendo su boca, les enseñaba. Es decir, que la obra del maestro es la enseñanza. Para tener nosotros mayor introducción quizás al texto, creo que también vale la pena ver contextos y hacernos algunas preguntas que nos hace, hermanos, que el texto pues cobre mayor enriquecimiento para nuestras vidas. Se dice, hermanos, que este es un estudio que bien podríamos decir, como dicen varios comentaristas, de máximo valor dentro de las Escrituras. Y decimos no solamente porque el contenido profundo que tiene esta enseñanza, sino también por lo práctico. Algunos de ustedes nos dicen, yo quisiera una enseñanza que sea más práctica. Pues hermanos, esta exposición de las bienaventuranzas o del Sermón del Monte tiene esa particularidad, su practicidad, aunque tenemos un problema. El problema es que hay tantas enseñanzas dentro de este salmo y si hablamos de practicidad hay algunas cosas que yo creo que sería imposible practicarlas. ¿Verdad? Es decir, como alguien dijo, difícil de practicarlas. Sin embargo, eso no tiene que evitar que nosotros aspiremos, anhelemos de decir, Señor, dame la gracia para yo poder practicar o por lo menos, Señor, hacer el intento de lo que tú nos estás enseñando en tu palabra. ¿Por qué? Porque hay ciertas demandas dentro de lo que es las enseñanzas del Sermón del Monte, que muchas veces decimos, Señor, qué difícil es quedarse sin ojo, o qué difícil es cortarse la mano, qué difícil sería, ¿no es cierto? Pues esas enseñanzas están dentro del Sermón del Monte. Este sermón prácticamente lo que está tratando de mostrarnos es de saber cómo vivir de alguna manera las enseñanzas del reino de Dios. Es decir, hermanos, que este sermón debiera de ser considerado, ¿verdad?, como principios con los que se debe de vivir en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Así que, hermanos, veámoslo desde ese punto de vista. ¿Qué preguntas podríamos hacernos alrededor de este sermón? Preguntas, por ejemplo, ¿qué tan valioso es el estudio de las bienaventuranzas? Y muchos comentaristas, hermanos, algunos que cuando uno tiene que hacer un tipo de estudio, uno tiene que ver qué dicen los comentaristas, ¿verdad? Y uno busca los mejores comentaristas porque uno procura darle lo mejor a su iglesia. Y algunos comentaristas, hermanos, han llegado a decir que este sermón ha sido considerado como el sermón más valioso que nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho. ¿Por qué? Porque se considera que esta es como la inauguración del mensaje del reino. Más o menos como un presidente que de repente, hermanos, pasa al podio
y más o menos comienza a explicar de qué manera se va a tratar su gobierno o cómo será su gobierno. Este sermón del monte tiene esa connotación y es poder manifestar cómo ha de ser el reino de los cielos. Y por decirlo así, empieza a partir desde este sermón. No sé si me comprende. O sea, como el gobierno, ¿verdad? Tiene su inicio y tiene su final. Aquí lo que podríamos decir es que nuestro Señor Jesucristo está revelando, ¿verdad?, el principio de su reino. Y por supuesto, un reino que ha comenzado, pero que habrá de culminar cuando sea el tiempo milenial. Algunos no creen en el milenio, nosotros sí creemos. Algún día vamos a hablar acerca de eventos proféticos, casi no solemos hacerlo. Pero quiero decirles, hermano, que nuestro Señor Jesucristo y sobre todo el libro de Apocalipsis nos habla que un día nuestro Señor habrá de venir por segunda ocasión y habrá de establecer su reino. Establecer un reino que ya comenzó. Alguien diría, hermano, ya estamos en el reino del Señor, aunque usted no lo crea, así es. ¿Por qué, hermanos? La iglesia es parte de ese reino. Es la iglesia donde Dios quiere manifestar su gobierno. Hermanos amados, por eso es que más adelante nuestro Señor Jesucristo nos habla de que usted y yo somos la sal de la tierra, que también somos luz de este mundo. ¿Y qué tiene que ver eso? Con reflejar y manifestar la naturaleza del reino de Dios aquí en esta tierra. No de balde el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, así como es en los cielos, que también sea aquí en la tierra. Hermanos amados, decimos de que el reino de nuestro Señor ya empezó. Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 17, versículo 21. Nuestro Señor Jesucristo está con sus apóstoles, está con sus discípulos. Y de repente, ¿qué dice el Señor ahí en Lucas capítulo 17? Él dice que el reino de Dios ya está entre vosotros. Es decir, hermanos, que su reino ya inició. Dice, no van a decir, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, ¿qué dice? Que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, hermanos, es a partir de este sermón, que diríamos que da inicio. Una vez le preguntaron al Señor, bueno, de tal manera de que tú eres rey. ¿Y qué dijo el Señor? Mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Sin embargo, hermanos, entre aquellas que es su iglesia, Él puede decir que su reino, ¿verdad?, ha dado inicio. ¿Qué tan importante es que usted atienda la enseñanza del Sermón del Monte? ¿Qué tan importante? Es un mensaje, hermanos, que se dice que es, y no me vaya a malinterpretar, que es en la mejor etapa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del segundo año de su ministerio. ¿Ve? Entonces, es la etapa donde todavía no ha llegado a la confrontación. Al final del segundo año, Cristo comienza a confrontar, ¿verdad?, aquellos que realmente no desean obedecer ni desean entrar en el reino del Señor. Se dice que es un mensaje clave para todo aquel que es cristiano, para que encuentre un modo práctico de cómo vivir la vida cristiana, tomando como base que antes que hacer es necesario ser. Porque muchas veces nosotros tratamos de aprender a cómo ser cristiano. Y hermanos, aprender cristiano, a ser cristiano, Dios no desea que aprendamos a ser cristiano. Dios quiere que seamos cristianos. Una naturaleza, la nueva naturaleza adquirida por el nuevo nacimiento, el anhelo de Dios es que esa naturaleza que ha venido a nuestras vidas no tenga tanto que ser aprendida como el ser manifestada. Por ejemplo, usted no ha aprendido a ser hijo, es hijo, ¿no es cierto?
Vamos a decirle al hermano Jaime, usted va a aprender a ser hijo de fulano de tal. No, espérate, es que soy. Entonces, este sermón del monte se dirige prácticamente, porque vamos a ver esto con detalle, no es para todos. Todos se imaginan que nuestro Señor Jesucristo está subido ahí en un monte y para que lo escuchen bien todos allá abajo. Todos piensan de que Él está allá arriba, porque de tal manera que al estar allá arriba va a haber mayor concentración del mensaje. Pero este mensaje del sermón del monte no le fue dado a la multitud que está allá abajo. Este sermón del monte le fue dado exclusivamente, precisamente, solamente a sus discípulos, a los 12. Todos piensan que el Señor está allá arriba y que todos allá abajo van a escuchar el sermón del Señor. Y no, hermanos, solamente 12 son los que escuchan este sermón. Entonces estamos hablando de un gran valor de enseñanza. Algunos comentaristas dicen que ha sido considerado para muchos como la enseñanza sí profunda y sí práctica. ¿Quién escribe el registro? ¿Quién estaba allí para poder decir esto fue lo que aconteció? Bueno, encontramos que fue Mateo. Mateo, el cual escribió el mismo evangelio que lleva su nombre. Con Mateo es que inicia el Nuevo Testamento. Han pasado 400 años de silencio. Desde el libro de Malaquías hasta Mateo han pasado 400 años donde no ha aparecido ni un profeta, donde nadie oye ningún mensaje de Dios, donde nadie escucha nada de parte de Dios, hasta que de repente aparece Juan, conocido como Juan el Bautista. Y él es usado como el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Es usado para anunciar de que viene uno del cual él no es digno de desatar las correas de su sandalia. Viene uno del cual Juan Bautista decía, viene uno detrás de mí, el cual dice, yo os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, el cual dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces aparece de repente 400 años de silencio, aparece Juan e inmediatamente aparece nuestro Señor Jesucristo. Mateo, hermanos, su mensaje cuando escribió el evangelio estaba dirigido a determinado pueblo. Sé que esta exposición está como una escuela, como una enseñanza. Y yo oraba porque decía, quizás mis hermanos no están acostumbrados a la enseñanza, sino a la predicación, ¿verdad? Pero yo pido que el Señor nos ayude, hermano, que te dé un corazón como de estudiante, como de alumno, que desea aprender de su Señor, por supuesto de su Señor Jesucristo. Mateo nos presenta a Jesucristo como el Rey y él lo representa como el león de Judá. Jesús le llegaron a preguntar si en realidad él era el Rey y él precisamente dijo que para eso había nacido. Ahora, lo interesante de este sermón es que el protagonista no son los discípulos, no es el escritor de Mateo, sino que el protagonista de este sermón es nuestro Señor Jesucristo. Él ha recorrido a esta altura, ya ha pasado más de un año de que él ha andado por los distintos lugares hablando del reino de los cielos. Él ha visto, hermanos, la necesidad que hay dentro del pueblo. Ha visto a los enfermos, ha visto también las injusticias. Él ha visto lo que está sucediendo. A esta altura ya ha hecho varios milagros. Por lo tanto, también varia gente le ha empezado a seguir. Varia gente le escucha. Y esta no es una de las excepciones. Hay personas que han ido detrás de él y ahora él
toma una decisión. Y es, hermano, llegar allí a las orillas del mar de Galilea. Se cree que allí es donde el Señor estaba, ¿verdad? A las orillas del mar de Galilea. Y luego él se sube en un pequeño replén, como un montico. Y desde allí, desde ese lugar, el Señor lo que hace es sentarse y va a tomarse el tiempo para exponer. Yo quiero que vayamos nuevamente al texto, porque dice, viendo la multitud, subió al monte. Al monte. ¿Qué tiene que ver con el monte? Alguien diría, bueno, porque desde el monte lo van a oír mejor. Pero dentro de esto hay una simbología muy interesante. Porque cuando usted hace un estudio de los montes en la Escritura, hermanos, uno de ellos es que el monte representa un lugar donde alguien tiene la intención de acercarse más a Dios. Otro deseo es alguien que va a subir al monte, es porque va con la disposición de poder escuchar más claramente a Dios. Y aquí, hermanos, el hecho de que el Señor se suba al monte tiene una enseñanza para los estudiosos, que alguien diría, Señor, tú no te subiste allí solamente para que te vieran. Tú no te subiste allí para que la gente desde allá te escuchara todo. No, hermanos, sino que el Señor va a hacer de una manera paralela, comparativa, superior a Moisés. Por eso es que él se sube a ese monte. ¿Por qué razón? Porque de repente Cristo nuestro Señor va a empezar a decir, habéis oído que la ley dice así. ¿Cuál ley? La de Moisés. ¿Dónde estaba Moisés cuando dio los mandamientos? Estaba en un monte. Y de repente vamos a escuchar que dice, así dice la ley, pero yo digo. Pero yo digo, estando allí en ese monte. Habéis oído que la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no estoy en el monte de Sinaí, pero desde este monte les digo, y comienza la enseñanza del sermón del monte. Ahora, hermanos, vayamos al texto. Yo voy a hacerlo de verdad, procurando, si Dios me diera la gracia de hacerlo de manera exegética. ¿Qué es lo exegético? Y es ver parte por parte. Había una vez un hermano que criticaba a los pastores que predican frase por frase, que predican oración por oración, texto por texto. El hermano Juan Carlos Ortiz, que está descansando en la presencia del Señor. Pero yo decía, bueno, quizás es cierto, no hay por qué irse parte por parte. Es que miren, hermano, bueno, el hermano decía, es como que si te mandaran una carta y te dijeran, fulano de tal, te escribo desde este lugar, espero que tú te encuentres bien allá donde tú estás. Entonces criticaba el hermano Juan Carlos y decía, es como que usted se pudiera explicar una carta que le diga, fulano de tal. Bueno, fulano de tal significa tal cosa. Y comienza, pero no, hermanos, ¿saben cuál es la diferencia entre mis palabras, mi carta y esta escritura? Que mis palabras son vanas, son humanas, originadas de un hombre pecador, pero estas palabras son palabra de Dios, inspirada de Dios, por lo tanto tiene muchísimo más valor que mis propias palabras. Así que vale la pena poder ir desglosando parte por parte. Dice la Escritura, viendo la multitud. Es decir, que nuestro Señor los mira, pero ¿cómo mira
Cristo a esa multitud. Y creo que nosotros necesitaríamos empaparnos de Cristo, llenarnos de Cristo para lograr ver cómo es que Cristo veía. Porque muchas veces nosotros solamente vemos desde nuestra perspectiva y no logramos ver como Cristo mira. Dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 9, versículo 36, nos dice de qué manera el Señor miraba. Dice que Él miraba a la multitud y la miraba, dice, con compasión. Ya Él había pasado un año ministrando, visitando, y Él veía las necesidades de ese pueblo. Vea lo que dice aquí en Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, dice la Escritura que tuvo, ¿qué, hermanos? Tuvo compasión. ¿Por qué Dios mira? ¿Por qué Cristo mira con compasión a las personas? Porque logra ver su necesidad. Quizás tú estás aquí en esta mañana con alguna necesidad. Los que están detrás de la cámara viendo esto de manera virtual, no sabemos si este mensaje está llegando a una vida con gran necesidad. Y yo quiero decirles, hermanos, que la Escritura nos dice que cuando Dios nos mira y logra ver cómo está nuestro corazón, la situación que estamos viendo, la manera de mirar de Cristo es una mirada de compasión. Algunos están esclavos en el pecado, en vicios, adicciones, otros con problemas, con situaciones que no le encuentran la salida. ¿Cómo mira el Señor? Él las mira con compasión. Sabía que dentro de la multitud había variedad de necesidades. No todos tenían la misma necesidad. Como en esta mañana, yo apenas quizás diríamos, hermano, de apariencia diría que les conozco, pero sus corazones, sus necesidades, solamente Cristo sabe cuál es tu necesidad en esta mañana. Y que tú puedas tomar en esta hora la porción que a ti te corresponde según la medida como Dios te habla en esta hora. Dice que las miraba con compasión, pero ¿saben también cómo es que Cristo miraba a la multitud? Las mira como ovejas que no tienen, ¿qué dice? Pastor. Lo dice también este pasaje. Vea lo que dice el capítulo 9, versículo 36. Dice que Él los veía con compasión porque estaban ¿de qué manera? Desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. En otras palabras, ellos tenían sacerdotes, ellos tenían religiosos, ellos tenían el templo donde llegaban, pero con todo eso en sus corazones estaban solos, solas, y se veían dispersos como ovejas que no tienen pastor. Aquí nos damos cuenta que Dios reconoce la gran necesidad de que pueda haber un pastor para una grey. Hay veces, hermanos, que no se valoriza, y yo no lo voy a decir por mí mismo, pero hay veces que la iglesia no valoriza el que tenga un pastor. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Velar por las ovejas, cuidar por ellas, apoyarlas, guiarlas, estar con ellos en el momento del dolor y de la alegría. Es muy gracioso, hermanos, la experiencia de ser pastor, porque en la mañana estamos celebrando unos 15 años, en la mañana estamos hablando de alegría y en la tarde estamos enterrando a alguien que acaba de morir. En la mañana con alegría, en la tarde con tristeza. O si no, el visitar a los enfermos. Pero ese es el trabajo del pastor: velar, cuidar, apoyar, aconsejar, orientar, animar, consolar, estar con las ovejas, estar con el necesitado. ¿Y cómo veía el Señor a este pueblo? Lo veía como ovejas que no tienen pastor, estaban desorientados, ellos no sabían, no había quien les guiara, quien les orientara. ¿Quién les, como decimos aquí en el buen mexicano, quién les apapachara en el momento de la necesidad?
Así lo veía el Señor. ¿Cómo los veía? Sin que nadie les apoyara. Vea lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 37. Nos dice que, ¿verdad?, a sus discípulos, ya cuando estaban allí, les llegó a decir lo siguiente. ¿Saben qué? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Oren, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros, ¿cómo, hermanos? A sus mieses. El mismo Señor Jesucristo reconocía la necesidad de la formación del discípulo. Por eso es que Cristo se concentró solo en 12. Y con ellos vivió, convivió, los enseñó, les guió, los corrigió. Porque ellos serían más adelante instrumentos para que los demás pudieran ser atendidos en sus necesidades. Mis amados hermanos, yo creo que nosotros necesitamos también, diríamos, pedirle a Dios: Señor, ábreme mis ojos, que yo pueda ver como Cristo veía. Es decir, que Él no veía de manera egoísta, solamente se veía a Él. Ese es el problema muchas veces, con mucho respeto se lo quiero decir a la iglesia, que la iglesia solamente busca su propio beneficio, su necesidad, que su necesidad próxima sea suplida, pero no alcanza a ver, no logra ver como Cristo mira. La iglesia muchas veces solamente se mira su herida, mira su dolor, quiere que le consuelen, quieren que lo apapachen, quieren que lo cuide, pero no logra ver la manera como Cristo mira. Cristo mira que hay una multitud de desamparados, que hay una multitud de necesitados, que hay una multitud que necesita también ser alcanzada para su reino. Quiere el Señor, hermanos, que nos abra nuestros ojos, que veamos a las personas con compasión al ver su condición espiritual, que logremos ver que cuando tú pasaste solo y sola, pues con esa misma condición hay otros que están a la par tuya, que son familiares, que también están solos y solas, y que tú puedes ser el instrumento, tú puedes ser el medio para alcanzar a los que están en esa condición. Que los veamos perdidos como Cristo veía a la multitud, los veía perdidos. Él no se veía a sí mismo de manera egoísta, él veía las necesidades de otro. Veía que estaban sin el conocimiento de Dios. Y como dice Pablo, hermanos, aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, que son vidas que están sin Dios y sin esperanza. Que así veamos. Que tú veas a tu familiar que todavía no tiene a Cristo en su vida. Que tú veas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, que sabe que eres cristiano, que sabe que eres cristiana, pero que tú no das testimonio, que tú puedas vivir y abrir los ojos como Cristo veía a la multitud. Amado hermano, que tú seas colaborador con Cristo. Que puedas colaborar con el reino de Dios, colaborar con Él. Aunque pongas un granito de arena. Y no estoy hablando de tus ofrendas. Bueno, también está implícito, ¿verdad? Pero, porque eso es lo que nos ayuda, hermanos, a sufragar los gastos que muchas veces se tienen en el ministerio. Pero, hermanos, el deseo de Dios es que haya más obreros. Más obreros. Así es como miraba el Señor a la multitud. Por otro lado, nos habla, dice, de que subió al monte. Vea lo que dice, viendo la multitud, entonces dice que subió al monte. Como dije hace un momento, hermanos, se nos habla para mantenernos, hablar del monte nos habla de, en el Antiguo Testamento se nos habla de tener un acercamiento a Dios. Hermanos, subir a los montes es dejar los valles.
¿Qué sucede en los valles? En los valles estás más pendiente de las cosas, de las personas, de dónde te encuentras. Pero cuando estás en el monte, estás en una actitud de meditación y de contemplación. Algunas veces les pedimos a ustedes de que cierren sus ojos a la hora de orar. Me daba risa que dijo un hermano, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle que todos cierren sus ojos y todo está siendo grabado en ese momento, ¿verdad? Todos están grabando. Y entonces hay un hermano que no quiere cerrar los ojos y mira para todos lados. Y digo yo, precisamente esa es la razón de por qué somos llamados a cerrar los ojos a la hora de orar. ¿Por qué? Porque las cosas nos distraen, hermanos. Vemos el vestido de fulano de tal, vemos cómo se paró, vemos que está despeinado. Pero cerrar los ojos es como dice, Señor, no quiero ver otra cosa más que a ti en este momento. Pues subir al monte es algo similar. Es estar allí a solas con el Señor. Es para tener intimidad con Él. El Señor sube al monte, nadie está alrededor de Él, pero Él está allá arriba. Entonces, hablar del monte, hermano, es alguien que llega para estar directamente con Dios y poder inclusive pedir ayuda. ¿Cómo dice el Salmo 121, hermano, los estudiosos? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa era la perspectiva que se tenía. Subir al monte es estar allí con el Señor. Y muchas veces, hermano, la iglesia le gusta, por lo menos a algunos, asistir a la iglesia, pero no estar delante de Dios. Le gusta escuchar sermones y critica los sermones. Este sermón sí que me gustó. No, el del domingo pasado como que no estuvo muy bueno. Y entonces anda de sermón en sermón, juzgando y criticando sermones. Cuando Dios lo que desea es acércate a mí para que me escuches. Pasa tiempo conmigo. El subir al monte es también para ser enseñados por Dios. Gloria al Señor que tú escuchas a pastores, que tú escuchas a hermanos y que recibes enseñanza, pero no hay enseñanza más hermosa que aquella que tú recibes directamente de Dios. ¿Quieres tú que Dios te enseñe? Sube al monte. ¿Quieres tú ser edificado, pero verdaderamente edificado profundamente en el corazón? Sube al monte. Porque los demás puede que te quede solamente aquí, en el intelecto. Pero Dios quiere llenar todo tu ser de su conocimiento. Para eso hay que subir al monte. Para eso tienes que dejar el valle. Tienes que dejar la muchedumbre donde todos están. Tienes que salir de allí y subir al monte. Allí se encargará el Señor de enseñarte. Vean lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Venid, subamos a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará, ¿qué dice? Sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Subamos al monte. Él nos enseñará sus caminos. Subir al monte es tomar una actitud de decir, yo necesito pasar más tiempo con Dios. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Cómo estuvo tu semana de oración? ¿Cómo estuvo tu tiempo con el Señor esta semana? ¿Cómo estuvo tu meditación en la bendita palabra de Dios? ¿Cómo estuvo?
Deja que el Espíritu Santo examine y revise tu corazón. Si has estado subiendo al monte o solamente has permanecido en los valles donde todo el mundo está. Donde la mayoría está. En los valles. Pero Jesús, hermanos, sube al monte. ¿Por qué sube al monte? Porque va a resaltar su enseñanza superior a la de Moisés. Por encima de la de Moisés. Todo el capítulo 5, si ustedes van conmigo, rapidito, así como se dice a ojo de buen cubero. Yo no entiendo mucho bien eso, pero yo solamente me acuerdo cuando viví en el campo, que lo que hacían es que agarraban un huevo, lo ponían a la luz de una vela y examinaban. Pero vea por favor, hermano, fíjese cómo el capítulo 5, nuestro Señor está subido en el monte, pero para darnos una enseñanza, que lo que Él va a decir en este momento es superior a lo que Moisés dijo en el monte Sinaí. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. ¿Oíste que fue dicho? Él está en el monte, ¿eh? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. ¿Dónde fue dicho esa palabra, hermano? En el monte Sinaí. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora aparece otro, alguien superior, Cristo Jesús, nuestro Señor, que dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Versículo 27. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Dónde fue dicho eso, hermano? En el monte Sinaí. Pero ahora aparece otro superior. Quizás no en el monte Sinaí, en un montito más chiquito. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Capítulo 5, versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Sí, así dice la ley, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera. Y así se va, hermanos. Queriendo decir, miren, Moisés dijo esto, la ley dice eso, pero yo les digo esto. Por eso está subido en el monte. Así que sus enseñanzas, después que la gente lo escuchaba, con justa razón decía, este no nos habla como los fariseos. Este no nos está hablando como los escribas. Disculpen, pero este habla con autoridad. Mateo capítulo 7, así termina el Sermón del Monte. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice, hermano? La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, lo otro dice que cuando el Señor llegó al monte, viendo la multitud, subió al monte. ¿Qué hizo el Señor? Inmediatamente lo que hizo fue, ¿qué, hermanos? Enseñar. Bueno, se sentó, vinieron a él, dice sus discípulos, pero dice que lo que hizo fue que se sentó. Es interesante que cuando la Biblia nos habla de que alguien se sienta, es como para mostrar seguridad, confianza, pero también autoridad. Un maestro tiene autoridad, ¿sabía usted? Ahora, el asunto está que aquí es al contrario como nosotros.
Porque en una aula, ¿quién es el que está de pie, hermanos? El maestro. ¿Y quiénes están sentados? En aquel entonces no era así. Era el maestro quien estaba sentado y los alumnos eran los que estaban de pie. Así que aquí el Señor se sienta. ¿Por qué? Porque Él va a dar una enseñanza. Va a enseñar. Es decir, que nuestro Señor va a traer una enseñanza a fin de que las vidas puedan ser no solamente enseñadas, sino que su conducta pueda ser también transformada. Creo que la misión de un maestro es doble. Bueno, aquí hay maestros, pueden que me digan más, pero principalmente tiene que ver con enseñar, pero también con transformar. Es decir, que la idea es no solamente dar conocimiento, sino que tal conocimiento, el propósito es que pueda haber una transformación. Y ese es el valor de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso está usted aquí en esta mañana, para oír la palabra de Dios y para que sea la palabra de Dios la que le transforme, la que le cambie, la que realmente remodele su mente, sus pensamientos. Es su palabra. Por eso es que procuramos nosotros los pastores, hasta donde Dios nos concede la gracia, de que cuando hablemos la palabra de Dios. Porque nuestras palabras humanas no tienen la capacidad de cambiar a las personas. Lo único que puede cambiar a las personas, transformarlas, es la bendita palabra de nuestro Señor. Amén. En el libro de Malaquías dice que el Señor se sentará para enseñar y para afinar. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 3, hablando del Señor, que Él, ¿qué va a hacer el Señor? Se va a sentar. Y esta mañana el Señor está sentado, hermanos, para enseñar. No a muchos les gusta la enseñanza. A muchos les gustan los gritos, el gloria a Dios, aleluya, amén, y mucha exaltación y mucho grito. Y a pocos les gusta la enseñanza. Se sentará, es decir, que el Señor se tomará su tiempo. Se sentará, ¿para qué? Dice, para afinar, para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. En otras palabras, hermano, la palabra de Dios también desnuda nuestros corazones, nos muestra dónde está el pecado y el propósito es que con la palabra Dios pueda producir en tu vida arrepentimiento. La palabra corrige. Entonces, así es la enseñanza de nuestro Dios, de su palabra. Pero dice la Escritura que vinieron a él sus discípulos. ¿Quién es el discípulo? Discípulo es aquella vida que aprende y que sigue con el propósito de crecer en el conocimiento, que prosigue, hermanos, que sigue aquel que es su maestro, el que habrá de enseñarle. ¿Qué es un discípulo? Bueno, quiero decirle que el discípulo es aquel que aprende, pero hay una peculiaridad. Para que aprenda es necesario que se desprenda. Hay que desprenderse de ciertas cosas para luego comenzar a aprender. ¿Desprenderse de qué? De algunas costumbres que nos estorban para que nosotros no aprendamos. ¿Cómo quieres aprender si pasas todo el día en el internet, en la novela, en el celular? ¿Cómo vas a? Despréndete de eso y verás que vas a aprender algo nuevo, algo que realmente tenga sustancia, algo que realmente sea para tu vida de provecho. Es necesario desprenderse para aprender.
Es como la madre que lleva al niño al kinder. El niño tiene que desprenderse de su mamá para que aprenda. Y la mamá tiene también que desprenderse para que su hijo aprenda. Pero ya siendo nosotros adultos necesitamos desprendernos del pecado, desprendernos del egoísmo, desprendernos del orgullo, desprendernos de aquello que nos entretiene y que nos evita que nosotros nos acerquemos al Señor y que seamos enseñados. Un discípulo es aquel que aprende, pero para aprender hay que desprenderse. Que Dios nos dé la gracia. Es como el atleta, ¿no es cierto? Yo aquí cuando miro a Marco y a su hijo, que los miro bien atléticos, yo digo para llegar a ser un atleta hay que desprenderse. Desprenderse de estar comiendo comida chatarra, ¿no es cierto? No, pero es que me gusta el mantecadito aquí, me gusta la hamburguesa. Pues no, tienes que desprenderte. Otros hermanos se desprenden hermanos, ¿verdad? Su vitamina a tiempo, dormir exactamente las horas que necesitan. O sea, una cosa bien rigurosa. Se desprenden de vivir como los demás viven. Y todo para alcanzar, hermano, un poquito de más fuerza, un poquito de más capacidad, un poquito de más alcance. La ropa que se ponen, hermano, ya es ligerito para el que va a correr, ¿verdad? Tenis que ni pesan nada. Ropa interior, hermano, ni quisieran llevar para ver si de esa manera se gana un poco más. Entonces, dice que los que subieron al Señor salieron de la multitud, dejaron de formar parte de la multitud. No vamos a decir como dijo Chespirito, ¿eh? O no, ¿quién dijo? La chusma, o sea, sino, hermanos, salir de aquellas personas, la costumbre que tiene la persona, ir a la iglesia, pero solamente para oír mensajes. No, estas vidas estaban tomando otro tipo de decisiones. Dejó la multitud y subieron donde estaba el Señor. Dieron pasos. Y dice la Escritura, y abriendo su boca, les enseñaba. Y aquí, hermanos, la vocación del maestro, la enseñanza. Su noble labor básicamente lleva al propósito de poderle enseñar a sus discípulos. La meta no está en la clase. La meta es que las vidas sean beneficiadas. No es como aquel maestro, ¿verdad?, que revisa cuál es su programa. Dice, bueno, hoy me toca este programa. Y se va a la casa a prepararlo y el día siguiente la trae. Pero su meta es cumplir con la clase. Su meta es cumplir con el programa. Su meta es transmitir. No. El maestro quiere llegar más allá de la clase. Quiere llegar con la enseñanza de tal manera que el alumno se goce, reciba y que también, hermanos, se traduzca en cambios, en renovación de mente, en enriquecimiento. Está el profesor que su meta es dar la clase. El maestro no. Es otra meta, la de él. ¿Verdad? Es como se dice que en cuanto a la enseñanza, una es su labor de transmitir conocimiento. Es ¿verdad? Su meta es poder transmitir conocimiento. Se dice que el maestro, su propósito es ese. Transmitir conocimiento, donde el discípulo aprenda a conocer, aprenda a comprender, aprenda a discernir. Pero lo otro es que el conocimiento que está dando, que lo que el maestro está compartiendo, traiga cambios. Cambios. Esa es la idea, hermanos. Transformarnos. Donde el discípulo, al ser enseñado, su vida cambie.
El Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré. Eso es lo que hace el Señor. Te haré entender, te haré entender. Pero ¿qué más? Te enseñaré. Salmo 25, 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él dice, le enseñará. Dios se encargará de enseñarle cuál es el camino que debe de tomar. Mis hermanos, yo termino en esta mañana con este texto, Isaías capítulo 48. El Señor nos invita a acercarnos a Él. Los discípulos, ¿qué hicieron? Salieron de la multitud, subieron el monte, hermanos. ¿Sabe qué significa subir al monte? Que cuesta un poco. ¿Sí o no? Ayer subí 50, ¿cuántos? No. 93. Subí 93 gradas. Íbamos por la mitad. Cuando vamos por la mitad. ¿Cuánto nos faltan? Otras 50. Llegamos. Y desde allá viera qué bonito se veía. Bien bonito. Hermanos amados, subir al monte implica que vas a dejar también tu comodidad, donde te sientes bien galán. Vas a dejar eso, porque dices, yo sé que allá hay algo superior, mejor, mayor, y ese es Cristo Jesús, mi Señor. Hay que subir. Isaías 48, versículo 16. Acercaos a mí, fue lo que hicieron los discípulos. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que tú debes de seguir. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. ¿Quiénes escucharon las bienaventuranzas? Los que se acercaron al Señor. ¿Quiénes fueron ministrados y enseñados? Los que dejando el valle, los que dejando la multitud, decidieron subir y estar con el Señor. Dios te hace esa invitación a ti que vienes a la iglesia, a ti que quizás desde donde estás escuchando este mensaje. Dios te invita a que te acerques a Él. Algunos ya tienen muchos años de acercarse a la iglesia y casi nada de acercarse al Señor. Que esta mañana Dios quiere darte entendimiento y quiere mostrarte lo mejor. Y lo mejor está en Él. Lo mejor está en Cristo. Deja el valle y sube al monte. Deja donde todos están y da pasos en pos del Señor. Señor, en esta mañana te pedimos que abras nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver como tú miras. Abre nuestros oídos para oír como tú oyes. Tu palabra nos enseña, Señor, que todos los que se acercaron a ti fueron enseñados y llegaron a ser vidas bienaventuradas. Porque te oyeron, te vieron, te pudieron palpar y pudieron estar delante de tu presencia. Es tu presencia la que hace el cambio de todo, Señor. Es tu presencia la que realmente transforma nuestra manera de ser. Tu palabra renueva nuestra mente. Tu palabra renueva nuestros pensamientos.
tu palabra, Señor, hace que nuestros corazones empiecen a ser transformados y cambiados. No son los sermones de un hombre, es tu palabra. Es tu palabra. Te pedimos, mi Dios amado, que nos ayudes a subir al monte. Nos ayudes a dejar donde hemos estado acomodados todo este tiempo. Y que nos ayudes a encontrar esa clave para ser transformados, ser renovados, ser vidas que realmente tu palabra haga su obra. Danos la gracia, Señor. Ayúdanos a subir, Señor. Ayúdanos a subir a ese monte para estar contigo. Ayúdanos a dejar los valles y concédenos la gracia de estar en tu presencia. Ya mucho tiempo hemos estado en los valles, Señor. Ya mucho tiempo hemos estado allí donde todos están heridos, dañados, afligidos. Mas los que subieron al monte fueron ayudados. Y se concedió, como dijo aquel salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Oh, viene de ti, Señor, que creaste los cielos, la tierra y el mar y todo cuanto existe. Aquel que habita en las alturas. Gracias, Jesús.